Bueno, bienvenidos a Ypres o Hiper. Hiper. Bueno, Ypres en español, Hiper en neerlandés. Sí, en francés similar, ¿no? Está bien, Suena, sí. Similar. Suena similar. Hay un viento, no sé si se va a escuchar algo. Hay un Pero viento bueno. terrible. Pero Sí. bueno, hoy les vamos a mostrar esta hermosa ciudad. Sí, que realmente fue destruida en la Primera Guerra Mundial, Sí. totalmente, y la reconstruyeron tal Sí. cual, así que es increíble como Es increíble, es una lástima lo hayan destruido. Estaba, digamos, al nivel de Gante y Brujas. Sí, Estamos hablando por el siglo XIII, ¿no? sí, sí, Y bueno, pero la verdad que lo que van a ver en las imágenes es impresionante. Es una ciudad hermosa. sí, sí. Así que bueno, se lo recomendamos. Quédense hasta el final del video porque está buenísimo, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. La ciudad de Ypres se encuentra en la provincia de Flandes Occidental, en Bélgica, y sus años de oro se dieron en la Edad Media, cuando llegó a ser toda una potencia en lo que se refiere a la industria textil. En particular, llegó a estar tan bien posicionada como otras ciudades como Brujas y Gante. Su cercanía con Francia jugó un papel importante a lo largo de su historia, primero con el comercio y luego durante la Primera Guerra Mundial, cuando se convirtió lamentablemente en el epicentro de una de sus batallas más sangrientas y destructivas. En efecto, fue aquí donde los alemanes emplearon por primera vez, en abril de 1915, el gas venenoso como arma química, motivo por el cual este gas también se conoce como hiperita. Al finalizar la guerra, Ypres quedó destruida por completo, y fue posteriormente reconstruida, principalmente con el dinero pagado por Alemania en concepto de compensaciones por daños de guerra. La buena noticia es que sus ciudadanos reconstruyeron la ciudad siguiendo los planos originales, y por este motivo, Ypres todavía conserva su hermoso aspecto medieval. Y bueno, no, y a ver, acá ¿qué estamos viendo? A ver, Bueno. o ¿qué estamos recorriendo, mejor dicho? Lo que ven ahí atrás es la puerta Menin, Ajá, que antiguamente era una de las entradas a la ciudad, de la antigua muralla de la ciudad, la puerta de la, Sí. la muralla, sí. y obviamente la destruyeron y ahora ¿La Primera Guerra Mundial? Sí, y ahora la reconstruyeron, pero en honor a los soldados caídos. Sí. Así que es un monumento muy importante. Un montón de nombres tallados por todos lados Sí. en las paredes y es impresionante, ¿eh? Sí, La verdad que sí. es impactante. Y bueno, y esto, como pueden ver, es un hermoso paseo que realmente se los recomendamos porque Sí, es impresionante. Muy Y verde. tienen las vistas a las Sí. iglesias, miren lo que es eso. La verdad que tiene unas vistas hermosas. pero impresionantes. Y el barrio por acá, con los pajaritos cantando, todo es hermoso. La imponente lonja de paños se construyó en el siglo XIII y fue uno de los principales edificios comerciales de la Edad Media. La estructura que vemos hoy en día es una copia exacta del edificio medieval original. Actualmente alberga el Museo in Flanders Fields, dedicado al papel de Ypres en la Primera Guerra Mundial. En el año 1999 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral de San Martín, de estilo gótico y edificada en 1221,
También fue completamente reconstruida después de la guerra, aunque con una torre más alta que la original. Hoy en día es una de las iglesias góticas más hermosas de Bélgica. Lo que más nos impactó de Ypres fue la cantidad de cementerios que dispone la ciudad. Ya sea que uno viaje en bicicleta, tren o coche, seguro atravesará al menos uno en su camino. Es realmente triste ver los cientos, si no miles de lápidas blancas de quienes perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. En particular, aquí nos encontramos en el Cementerio de las Murallas, que se ubica cerca del centro histórico de la ciudad y puede ser visitado por el público en general. Este edificio data de 1555 y fue una de las pocas construcciones que no fueron completamente destruidas durante la Primera Guerra Mundial. Hasta finales de 2017 albergó el Museo Municipal de Ypres y actualmente aquí se llevan a cabo talleres y otras actividades socioartísticas. Ypres estuvo fortificada durante mucho tiempo y su objetivo principal era el de mantener alejados a los invasores. Lo que estamos viendo ahora son partes que todavía se conservan de la primera muralla, que datan del 1385. Llegamos al final. Vamos a dar el veredicto. Sí. Bueno, la verdad que la ciudad realmente está reconstruida, espectacular, es hermosa, las casas que tiene, hay mucho en renovación, pero bueno, se están encargando, la ciudad se está encargando. Es impresionante, Sí. la verdad, la cantidad de fachadas hermosas de casas, edificios, es espectacular, es espectacular. Pero... Sí, es un quilombo. muchos autos. Hay que tener cuidado para caminar y para andar en bicicleta. Me extraña de Flandes, pero bueno, qué sé yo, quitando eso, es una ciudad muy linda. Muy linda. Para recorrer la parte de las murallas, como lo ven ahí, Sí. es muy bonita, la verdad que vale la pena, tiene muchos espacios verdes para disfrutar, es lindo. Sí. Y a pesar de la historia negra que recubre la ciudad, digamos, vale la pena venir a visitarla, conocer y aprender un poco más de historia, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, acuérdense de darle like si les gustó el video y de suscribirse a nuestro canal. Así es, y darle a la campanita también para que les avise cuando subamos un nuevo video. Y pasar por nuestra página también. Sí, que es www.viajevoyastraer.com. Desde ahí, si quieren comprar boletos de tren, boletos de avión, alquilar hoteles y de todo un poco, les sugerimos que entren. Además tenemos un blog donde ponemos artículos y ponemos más información acerca de cada ciudad que recorremos. Está en 5 idiomas, así que no se lo pierdan. Y bueno, eso es todo. Sí, nos vemos en la próxima. Para la próxima aventura, nos Adiós. vemos. Ahora sí, Ahora que Staying up when I go out, you gotta know I'm all